Una pandilla de motociclistas despiadados irrumpe en un sereno rancho de montaña, y sus motores destrozan la tarde pacífica como un trueno. Al ver un majestuoso Mustang en el campo, rodean al asustado animal, burlándose y aterrorizándolo para su retorcido entretenimiento. Pero su risa cruel muere en sus gargantas cuando se dan cuenta de que el dueño del rancho ha sido testigo de todo desde las sombras. Lo que se desarrolla a continuación es una historia de justicia, redención y el poder de afrontar las consecuencias que cambiarán sus vidas para siempre. Antes de volver, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. Los cálidos rayos dorados del atardecer pintaban el cielo sobre Whispering Pines Ranch, un paraíso ubicado en las estribaciones de las montañas, Cascade. La extensa propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus pastos, color esmeralda, estaban salpicados de caballos pastando de todos los colores y razas. Cercas blancas trazaban los límites de este santuario, donde los caballos rescatados encontraron su segunda oportunidad en la vida bajo el atento cuidado de Sarah Matthews, una ex campeona ecuestre que había cambiado el circuito de competencia por una vocación más significativa. Entre los caballos rescatados, ninguno se destacó, tanto como Thunder, un llamativo Mustang gris plateado con una melena suelta que captaba la luz como hebras de platino. Su cuerpo poderoso y su porte orgulloso hablaban de su herencia salvaje, pero sus ojos gentiles revelaban la confianza que había aprendido desde que Sarah lo encontró hace 3 años, apenas con vida después de haber sido abandonado en el desierto. A través de meses de paciencia y dedicación, Sarah se había ganado la confianza de Thunder, transformándolo de una criatura defensiva y asustada en el líder no oficial de la manada del rancho. Sarah estaba parada en el borde del pasto principal, con sus desgastadas botas de cuero firmemente plantadas en el fértil suelo, mientras observaba a Thunder guiar a un grupo de caballos más jóvenes en su ejercicio nocturno. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo en el rancho, descansaban en el poste de la cerca mientras sonreía ante la vista. A los 45 años, el rostro de Sarah tenía las líneas de alguien que pasó la mayor parte de su vida al aire libre, pero sus ojos verdes brillaban con la misma pasión que la había impulsado a establecer este santuario hace una década. La pacífica escena fue repentinamente interrumpida por el rugido distante de varias motocicletas. El sonido comenzó como un ruido sordo, como el de nubes de tormenta que se acercan, antes de convertirse en un gruñido mecánico que resonó en las montañas. La expresión de Sarah se endureció al ver aparecer varios puntos negros en el horizonte, haciéndose más grandes y más fuertes con cada segundo que pasaba. Los caballos en el campo levantaron la cabeza y aguzaron las orejas en atención al ruido desconocido. 5 motocicletas aparecieron a la vista, con sus conductores encorvados sobre sus manillares como depredadores al acecho. Llevaban chaquetas de cuero negro adornadas con un diseño de calavera y sus rostros ocultos detrás de viseras tintadas. El conductor principal aceleró el motor, haciendo que su bicicleta hiciera un caballito mientras se acercaban a la puerta principal del rancho. Sarah permaneció inmóvil. Sus instintos perfeccionados por años de manejar caballos impredecibles le decían que algo andaba muy mal con estos visitantes. Los ciclistas se detuvieron patinando cerca de la valla exterior, con nubes de polvo ondeando alrededor de sus ruedas. Sus motores se pararon con un ronroneo amenazador mientras inspeccionaban el rancho. Sus cabezas cubiertas con cascos giraban lentamente para contemplar la escena. Thunder, curioso pero cauteloso,
se acercó para investigar. Sus poderosos músculos se ondulaban bajo su abrigo plateado. Los otros caballos mantuvieron la distancia, sintiendo la tensión en el aire. El piloto que iba en cabeza apagó el motor y desmontó, seguido por sus compañeros. Se quitaron los cascos, revelando rostros grabados con expresiones endurecidas y sonrisas crueles. El líder, un hombre alto con la cabeza afeitada y una cicatriz irregular en la mejilla izquierda, se apoyó contra la valla con los ojos fijos en Thunder. Las manos de Sarah apretaron el poste de la cerca mientras observaba desde su posición, parcialmente oculta por la sombra de un gran roble. Bueno, miren lo que tenemos aquí, muchachos, gritó el líder, su voz con un tono burlón que hizo que a Sarah le pusieran los dientes de punta. Unos caballos elegantes jugando en su pequeño paraíso. Sus compañeros se rieron y se dispersaron a lo largo de la valla mientras Thunder se acercaba. Su curiosidad natural anulaba su precaución. Sarah quería gritar, advertir a Thunder que se alejara, pero sabía que cualquier movimiento o sonido repentino podría provocar algo peor. Observó con el corazón acelerado cómo el magnífico Mustang se acercaba a la valla con el cuello arqueado con gracia mientras estudiaba a los recién llegados. Los otros caballos lo seguían a distancia, atraídos por su instinto gregario, pero manteniendo una cautelosa barrera. Los motociclistas intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasó entre ellos que hizo que a Sarah se le helara la sangre. Podía verlo en su lenguaje corporal, en la forma en que se posicionaban. No estaban aquí por accidente. Habían venido buscando problemas y el porte orgulloso de Thunder lo había convertido en su objetivo. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la atmósfera pacífica de Whispering Pines Ranch, poniendo en marcha una cadena de eventos que pondrían a prueba la determinación de Sarah, desafiarían sus creencias sobre la justicia y, en última instancia, conducirían a un viaje inesperado de transformación para todos los involucrados. Mientras Thunder se acercaba a la valla, el motociclista líder que se hacía llamar Rex le dio un codazo a uno de sus compañeros, un hombre nervudo con tatuajes de serpientes enroscándose en el cuello. «Oye, Snake, parece que este se cree especial», se burló Rex. Su rostro lleno de cicatrices se torció en una sonrisa maliciosa. Los otros motociclistas, Blade, Hammer y Diesel, se dispersaron a lo largo de la cerca. Sus chaquetas de cuero crujieron cuando se pusieron en posición. Los músculos de Sarah se tensaron mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Sus años de experiencia con caballos en problemas le permitieron leer la energía peligrosa que emanaba del grupo. Thunder, inconsciente de la amenaza, continuó acercándose con la gracia natural que lo había convertido en el orgullo de Whispering Pines Ranch. Su abrigo plateado brillaba a la luz del sol poniente y cada movimiento era un testimonio de la confianza y el cuidado que había recibido desde su rescate. «¿Sabes que sería divertido?». La voz de Rex recorrió el campo, goteando malicia. «Veamos qué tan salvaje es realmente este Mustang». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Rex y Snake saltaron la valla con sorprendente agilidad. Sus pesadas botas golpearon el suelo con ruidos sordos. Los otros tres motociclistas hicieron lo mismo, formando un círculo alrededor de Thunder, quien de repente se encontró rodeado. Las orejas de Thunder se aplastaron contra su cabeza, sus poderosos músculos se tensaron cuando sus instintos le advirtieron del peligro. Los otros caballos en el campo se retiraron rápidamente. Sus cascos retumbaban contra la tierra mientras buscaban seguridad en el otro extremo del pasto. El corazón de Sarah se aceleró mientras veía a los motociclistas acercarse a Thunder. Su mano instintivamente buscó su teléfono en su bolsillo trasero. «Vamos, muchacho bonito», se burló Rex, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando un trozo de cadena.
Los eslabones de metal tintinearon siniestramente mientras los balanceaba, trazando un lento arco. «Muéstranos de qué estás hecho». Thunder pateó el suelo nerviosamente, con la cabeza en alto y las fosas nasales dilatadas, mientras evaluaba su situación. La confianza que Sarah había construido cuidadosamente durante años se estaba probando con la respuesta de vuelo natural del caballo. De repente, Snake se lanzó hacia adelante, golpeando fuertemente el flanco de Thunder con la palma abierta. El agudo crujido resonó por todo el campo, seguido por el sobresaltado relincho de Thunder. El magnífico caballo se encabritó. Sus cascos delanteros cortaron el aire mientras los motociclistas reían y esquivaban hacia atrás. «¡Eso es todo!», gritó Rex, su voz llena de cruel excitación. «¡Baila para nosotros!». Los dedos de Sarah apretaron su teléfono mientras marcaba rápidamente un número que sabía de memoria. Cuando se conectó la llamada, habló en voz baja pero urgente. «Carter, trae a Emma y dirígete al rancho ahora. Trae las cámaras. Tenemos problemas». Carter Jenkins, el capataz de su rancho y exoficial de la policía militar, no necesitaba más detalles. «Estamos en camino», respondió lacónicamente antes de colgar. Los motociclistas habían formado un círculo más cerrado alrededor de Thunder ahora, turnándose para abofetear o empujar al caballo cada vez más agitado. La cadena de Rex se balanceó peligrosamente cerca de las piernas de Thunder, el metal silbando en el aire. «No estás tan orgulloso ahora, ¿verdad?», Blade gritó. Su voz se unió al coro de risas crueles. El trueno giraba en círculos, tratando de mantener a los 5 hombres a la vista, con los costados agitados por el esfuerzo y el miedo. La confianza que Sarah había alimentado en él se estaba desmoronando bajo este ataque sin sentido. Cuando Diesel agarró un puñado de la melena ondulante de Thunder y tiró con fuerza, el caballo dejó escapar un sonido que desgarró el corazón de Sarah. Un grito de dolor y traición que resonó en todo el pacífico rancho. «Veamos si podemos volverlo realmente salvaje», anunció Rex, levantando la cadena sobre su cabeza. Los eslabones de metal captaron la moribunda luz del sol, destellando como un relámpago antes de descender hacia la espalda de Thunder. A Sarah se le cortó el aliento en la garganta, pero se obligó a permanecer quieta, sabiendo que Carter y Emma estaban en camino. Necesitaba pruebas de su crueldad, pruebas claras e innegables de lo que aquellos hombres eran capaces de hacer. La cadena hizo contacto con un sonido repugnante y el grito de dolor de Thunder partió el aire. Los otros caballos en el otro extremo del campo respondieron con relinchos nerviosos. Sus cascos golpeaban el suelo en señal de angustia compartida. La risa de los motociclistas se hizo más fuerte. Su crueldad se alimentaba mutuamente mientras continuaban atormentando al Mustang atrapado. La mandíbula de Sarah se apretó con tanta fuerza que le dolía y sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono mientras continuaba documentando la escena. Cada fibra de su ser gritaba para intervenir, para detener esta tortura sin sentido, pero años de lidiar con caballos maltratados le habían enseñado el valor de la paciencia y la estrategia. Estos hombres no enfrentarían solo un momento de confrontación. Ella se aseguraría de que enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Mientras el sol continuaba descendiendo detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre los pastos, los ciclistas no mostraban signos de cansarse de su cruel juego. El porte orgulloso de Thunder había dado paso a la confusión y el miedo. Su abrigo plateado se oscureció con el sudor mientras intentaba escapar del implacable tormento. El pacífico santuario de Whispering Pines Ranch había sido destrozado.
Pero Sara sabía que esta violación no quedaría sin respuesta. La pregunta no era si llegaría la justicia, sino cómo se haría. El sonido de vehículos acercándose llamó la atención de todos, deteniendo momentáneamente el cruel entretenimiento de los motociclistas. Dos camionetas rugieron por el camino principal del rancho, levantando nubes de polvo a su paso. Carter Jenkins, un hombre alto con el pelo canoso y el porte de su pasado militar, salió del primer camión. Su rostro curtido reflejaba una sombría determinación mientras evaluaba la situación. Del segundo camión salió Emma Chen, la veterinaria del rancho, con su cámara en mano y grabando. «Parece que tenemos compañía, muchachos», gritó Rex, su voz con una nota de desafío en lugar de preocupación. Los otros motociclistas se dispersaron, formando un semicírculo suelto frente a los recién llegados. Thunder, al ver una oportunidad, se alejó corriendo de sus verdugos, con su abrigo plateado manchado de tierra y sudor, mientras galopaba hacia el otro extremo del campo, donde se habían reunido los otros caballos. Sara salió de su escondite y caminó con pasos decididos hacia la confrontación. Sus ojos verdes ardían con furia controlada mientras se acercaba, sus botas crujían contra la grava. Carter se movió para flanquearla por un lado, mientras Emma continuaba filmando desde una posición estratégica cerca de su camioneta. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Esto es propiedad privada. La voz de Sara atravesó la tensión como un látigo. Y estás invadiendo la propiedad. La autoridad en su tono hizo que incluso la sonrisa de Rex flaqueara por un momento. Snake y Diesel intercambiaron miradas inseguras, pero Blade y Hammer mantuvieron sus posturas agresivas. Rex se recuperó rápidamente. Su rostro lleno de cicatrices se torció en una mueca de desprecio. Solo nos estábamos divirtiendo con el caballo, cariño. No hay necesidad de alterarse por eso. Dio un paso adelante, intentando intimidar a Sara con su ventaja de altura, pero ella no se inmutó. ¿Divertido? La voz de Sara era mortalmente tranquila. Vi todo, cada golpe, cada risa cruel, cada momento de tortura que le infligiste a ese caballo. Y gracias a la tecnología moderna, señaló a la cámara de Emma, lo tenemos todo en vídeo. Carter avanzó ligeramente, su entrenamiento militar era evidente en su postura. «Ya llamé al sheriff», anunció. Su voz profunda resonó por el campo. «La crueldad hacia los animales es un delito grave en este estado. Cada uno de ustedes podría enfrentarse a una pena de cárcel grave». La atmósfera cambió perceptiblemente. Diesel, el más joven del grupo, empezó a acercarse a su motocicleta. «Rex, tal vez deberíamos», comenzó. Pero Rex lo interrumpió con un gesto brusco. «¿Crees que puedes amenazarnos?» Rex gruñó, dando otro paso hacia Sara. «Somos las serpientes, de acero. No nos gustan las amenazas». Su mano se movió hacia el bolsillo de su chaqueta, donde aún descansaba la cadena que había usado en Thunder. Eso sería un error. La voz de Carter llevaba una advertencia que hizo que incluso Snake se detuviera. Emma se había mudado a una nueva posición y su cámara seguía grabando cada momento. «El sheriff ya está en camino. ¿Cuánto peor quieren que esto les pase a ustedes mismos?» Sara dio un paso adelante con voz firme. «He pasado mi vida rehabilitando caballos de los que personas como usted han abusado. He visto todo tipo de crueldad, cada acto de violencia sin sentido. ¿Y sabes lo que he aprendido?» Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Rex. «Quienes lastiman a los animales siempre son cobardes en el fondo». Las palabras dieron en el blanco. El rostro de Rex se contrajo de rabia, pero antes de que pudiera responder, el sonido distante de las sirenas llenó el aire. Blade, que había
He estado observando el camino, gritó con urgencia. Rex, viene la policía. Tenemos que movernos. Por un momento Rex se mantuvo firme. La tensión crepitaba entre él y Sarah. Luego, con una maldición, se dio la vuelta. Esto no ha terminado, escupió antes de ladrar órdenes a su pandilla. Los motociclistas subieron a sus motocicletas, los motores rugieron mientras se preparaban para huir. ¿Emma? Sarah gritó sin quitar los ojos de Rex. ¿Conseguiste sus platos? Emma asintió. Su cámara seguía grabando mientras los motociclistas montaban sus máquinas. Todos y cada uno, confirmó. Además de tomas claras de todos sus rostros. Los motociclistas salieron del rancho en una nube de polvo y gases de escape, sus motores chirriando mientras corrían para escapar antes de que llegara la ley. Mientras desaparecían por el camino, Sarah finalmente permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. Se volvió hacia Carter, que ya estaba sacando su teléfono. «Consígame, Sheriff Martínez», dijo en el dispositivo. «Dígale que tenemos pruebas claras en vídeo de crueldad animal, con rostros y matrículas. Sí, los 5». Hizo una pausa escuchando. La pandilla de motociclistas de los Serpientes de Acero han tenido enfrentamientos con la ley antes. Sarah ya se estaba moviendo hacia el campo donde Thunder estaba temblando entre los otros caballos. Emma la seguía de cerca con su maletín médico en la mano. A medida que se acercaban, las orejas de Thunder se movieron hacia adelante al reconocer los pasos de Sarah, pero su habitual porte confiado fue reemplazado por tensión nerviosa. «Oh, trueno», susurró Sarah, con el corazón doliéndole al ver las marcas en su abrigo plateado. Ella extendió la mano lentamente, permitiéndole captar su olor. Después de un momento de vacilación, Thunder dio un paso adelante y presionó su hocico contra su palma. La confianza seguía ahí, dañada, pero no destruida. Cuando Emma comenzó a examinar las heridas de Thunder, la mente de Sarah ya estaba formando un plan. No se trataba solo de castigar a los motociclistas por su crueldad, sino de convertir este terrible incidente en algo significativo, algo que pudiera evitar que actos similares volvieran a ocurrir. Los Serpientes de Acero no tenían idea de lo que habían comenzado, pero estaban a punto de aprender que algunas acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de un momento de entretenimiento cruel. La sheriff Elena Martínez llegó al rancho Whispering Pines cuando los últimos rastros de luz solar se desvanecían del cielo. Las luces de su patrulla pintaron la escena con destellos alternos de rojo y azul cuando ella salió con expresión grave mientras contemplaba la reunión. 2 patrullas más se detuvieron detrás de ella y sus ayudantes aseguraron rápidamente el perímetro de la propiedad. «¡Sarah!», asintió la sheriff con sus ojos oscuros agudos y alerta. «Carter llamó con anticipación para explicarme lo básico. Muéstrame lo que tienes». Emma dio un paso adelante, ya poniendo en cola el vídeo en la pantalla de su cámara. Las imágenes se mostraron con gran detalle. La llegada de los motociclistas, su creciente tormento con Thunder y su apresurada partida. La mandíbula del sheriff Martínez se tensó mientras observaba. Su mano se movió inconscientemente para descansar sobre su arma reglamentaria. «Las Serpientes de Acero», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Han estado causando problemas a lo largo de la línea del condado durante meses. Vandalismo, acoso, pero esto», señaló las imágenes, «esto es diferente. Esto lo podemos usar». Se volvió hacia uno de sus ayudantes. «Revisa esas placas, todas. Quiero nombres y direcciones dentro de 1 hora». Sarah estaba cerca, con una mano apoyada protectoramente en el cuello de Thunder, mientras Emma documentaba cuidadosamente sus heridas. El magnífico Mustang se había calmado un poco, pero sus músculos aún temblaban bajo el toque de Sarah. «¿Qué tan mal está, Emma?», preguntó temiendo la respuesta.
Emma se enderezó, sus suaves manos moviéndose metódicamente sobre el abrigo de Thunder. El daño físico no es severo. Algunos moretones, algunos cortes superficiales de la cadena, pero el impacto psicológico se detuvo, observando cómo Thunder se estremecía ante el movimiento repentino de un oficial. Eso podría tomar más tiempo para sanar. Señora Matthews, llamó el sheriff Martínez, acercándose con su cuaderno en la mano. Hemos identificado a los miembros de la pandilla a partir de las imágenes. Rex Blackwood, su líder, tiene un registro más largo que mi brazo. Los demás, Jake Snake Morrison, Mike Blade, Turner, Chris Hammer Rodríguez y Tyler Diesel Cooper, son todos asociados conocidos. ¿Qué quieres hacer aquí? Los ojos de Sarah nunca abandonaron a Thunder mientras respondía. Quiero presentar cargos, todos ellos, todo el alcance de la ley. Su voz era firme, pero había acero debajo de las palabras. Pero también quiero algo más. Esto hizo que el sheriff levantara una ceja inquisitivamente. Quiero que la rehabilitación sea parte de su sentencia, continuó Sarah, y finalmente se volvió hacia Martínez. Servicio comunitario aquí, en el rancho. Déjeles ver lo que realmente significa cuidar a estos animales que pensaban que era tan divertido torturarlos. Carter, que había estado hablando con uno de los agentes, se acercó para unirse a la conversación. Sarah, ¿estás segura de esto?, preguntó, con preocupación evidente en su voz. Estos no son solo alborotadores, son criminales peligrosos. Tenerlos aquí podría poner a todos en riesgo. Emma asintió con la cabeza. Su mano todavía descansaba protectoramente sobre el flanco de Thunder. Pero Sarah se mantuvo firme. He pasado mi vida creyendo en las segundas oportunidades, dijo, señalando a los caballos reunidos en el campo. Cada animal aquí tiene una historia de abuso o abandono, y cada uno de ellos ha demostrado que con el cuidado y la orientación adecuados, la transformación es posible. ¿Por qué debería ser diferente para los humanos? La sheriff Martínez consideró esto durante mucho tiempo. Sus ojos experimentados escanearon el rancho antes de posarse nuevamente en Sarah. No será fácil, advirtió. El juez podría no aceptarlo. E incluso si lo hiciera, estos hombres no cambiarán de la noche a la mañana. Algunos podrían no cambiar en absoluto. Entiendo los riesgos, respondió Sarah con voz firme, pero he visto demasiada crueldad en este mundo como para no intentar sacar algo bueno de ello. Además, añadió, con un dejo de acero en su voz, estarán bajo estricta supervisión, un movimiento en falso e irán directamente a la cárcel. La sheriff asintió lentamente, tomando notas en su cuaderno. Hablaré con el juez Harrison. Él siempre ha estado interesado en sentencias alternativas, especialmente cuando se trata de rehabilitación. Pero Sarah hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención del dueño del rancho. Tienes que estar preparada para lo que estás pidiendo. Estos hombres no vendrán aquí voluntariamente, no estarán agradecidos por la oportunidad. No necesito su gratitud, respondió Sarah, volviéndose hacia Thunder. Solo necesito que aprendan lo que estos animales ya saben, que la bondad y la crueldad son decisiones que tomamos todos los días y que esas decisiones tienen consecuencias. Mientras el equipo policial continuaba su investigación, fotografiando la escena y tomando declaraciones, Sarah estaba junto a Thunder bajo la luna creciente. El pelaje del Mustang plateado brillaba en la pálida luz, su espíritu orgulloso disminuido, pero no quebrantado por los acontecimientos del día. El mañana traería nuevos desafíos, batallas legales, planes de rehabilitación y el largo proceso de curación de heridas tanto físicas como psicológicas. Pero por ahora, Sarah se centró en la calidez de la confianza de Thunder, todavía presente a pesar de todo lo que había soportado.
Los serpientes de acero habían llegado a su rancho en busca de entretenimiento cruel, pero habían encontrado algo completamente distinto, un camino hacia una posible redención, lo quisieran o no. La verdadera pregunta era, ¿lo aceptarían? La sala del tribunal del juez Harrison quedó en silencio cuando los 5 miembros de los serpientes de acero fueron conducidos al interior. Sus chaquetas de cuero y su arrogancia arrogante fueron reemplazadas por monos naranjas y ataduras. El rostro lleno de cicatrices de Rex tenía una expresión desafiante mientras escaneaba la habitación, entrecerrando los ojos cuando se posaron en Sarah, quien estaba sentada en la primera fila junto a Carter y Emma. El estado contra Rex Blackwood. Jake Morrison, Mike Turner, Chris Rodríguez y Tyler Cooper, anunció el secretario del tribunal leyendo el expediente. Múltiples cargos de allanamiento de morada, crueldad animal y comportamiento amenazante. La fiscal de distrito, Elena Chen, hermana mayor de Emma, se levantó de su asiento con su traje hecho a medida y su confianza llamando la atención. «Su señoría», comenzó Elena con voz clara y mesurada, «el Estado tiene pruebas claras e innegables de los crímenes de los acusados. Las imágenes de vídeo muestran a estos 5 hombres atormentando deliberadamente a un caballo de rescate llamado Thunder en Whispering Pines Ranch, usando cadenas y fuerza física para causar daño físico y psicológico al animal. La gran pantalla de la sala cobró vida y mostró las imágenes que Emma había capturado. El sonido fue silenciado, pero las imágenes lo decían todo. El círculo de motociclistas rodeando a Thunder, Rex balanceando la cadena, el miedo y el dolor obvios en los movimientos del caballo. Sarah se obligó a mirar, con las manos apretadas, con fuerza sobre su regazo, mientras se desarrollaba la escena. Además, continuó Elena, los 5 acusados tienen antecedentes, en particular el señor Blackwood, cuyo historial de violencia e intimidación abarca 3 condados. El Estado recomienda una sentencia máxima para estos atroces actos de crueldad. Hizo una pausa y miró a Sarah antes de agregar. Sin embargo, tenemos una solicitud inusual de la víctima, la señora Sarah Matthews. El juez Harrison, un hombre cuyo cabello plateado y comportamiento severo inspiraban respeto, dirigió su atención a Sarah. «Señorita Matthews, acérquese al banco». Sarah se levantó y sus botas resonaron contra el suelo pulido mientras avanzaba. Podía sentir los ojos de las serpientes de acero sobre ella, particularmente la mirada ardiente de Rex. «Su señoría», comenzó Sarah con voz firme a pesar de la tensión en la habitación, «dirijo un rancho dedicado a rehabilitar caballos maltratados y abandonados. Todos los días veo los resultados de la crueldad y la negligencia, pero también soy testigo del poder de la rehabilitación y las segundas oportunidades». Hizo una pausa ordenando sus pensamientos. «Estoy solicitando que parte de su sentencia incluya servicio comunitario obligatorio en mi rancho». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El abogado de Rex, un hombre de rasgos afilados y vestido con un traje caro, se puso de pie de un salto. «Objeción, señoría. Esto es muy inusual y potencialmente peligroso. Mis clientes, sus clientes, fueron filmados torturando a un animal para entretenerse», lo interrumpió bruscamente el juez Harrison. «Estoy muy interesado en escuchar la propuesta de la señora Matthews». Le hizo un gesto a Sarah para que continuara. «Estos hombres eligieron lastimar a un animal inocente porque podían, porque pensaban que era entretenido», dijo Sarah. Su voz llegó a todos los rincones de la habitación. «Les propongo que aprendan de primera mano lo que significa cuidar de estas criaturas que trataron tan descuidadamente, bajo estricta supervisión, y cualquier violación resultará en prisión inmediata».
El juez estudió pensativamente a Sarah y luego volvió su mirada hacia los 5 acusados. «Señor Blackwood», gritó, haciendo que Rex se enderezara un poco. «¿Qué tienes que decir por ti mismo?» El rostro de Rex se torció en una mueca de desprecio. «Era solo un caballo», escupió. «Nos estábamos divirtiendo. Todo esto es...» El mazo del juez Harrison crujió como un trueno, cortando las palabras de Rex. «Ya he oído suficiente», declaró el juez con voz dura. «Considero que los acusados son culpables de todos los cargos». Hizo una pausa y miró los papeles que tenía delante. «Tomando en consideración la solicitud inusual, pero convincente de la señora Matthews, condeno a cada acusado a lo siguiente: 6 meses en la cárcel del condado, seguidos de 1 año de servicio comunitario supervisado en Whispering Pines Ranch». Los serpientes de acero estallaron en protestas y sus abogados inmediatamente comenzaron a discutir, pero el mazo del juez Harrison volvió a crujir. «Además», continuó por encima del ruido, «cualquier violación de los términos, cualquier acto de agresión o desafío durante su servicio, resultará en prisión inmediata por el resto de sus sentencias. Señora Matthews, ¿está preparada para asumir esta responsabilidad?» Sarah asintió con firmeza. «Sí, señoría. Mi personal y yo ya hemos desarrollado un programa integral para su rehabilitación». Miró a los motociclistas y se encontró con la furiosa mirada de Rex sin inmutarse. «Aprenderán lo que realmente significa cuidar de las criaturas que eligieron dañar». Mientras se llevaban a los acusados y sus protestas resonaban en el pasillo de mármol, Carter se acercó a Sarah. «Está hecho», dijo en voz baja, «pero esto es solo el comienzo. El verdadero trabajo comienza cuando llegan al rancho». Sarah observó cómo los serpientes de acero desaparecían por las puertas de la sala del tribunal, con sus monos naranjas en marcado contraste con su anterior apariencia intimidante. «Pensaron que podían venir a mi rancho y difundir su crueldad sin consecuencias», dijo en voz baja pero decidida. «Ahora aprenderán cómo es la verdadera fuerza, no en causar dolor, sino en curarlo». Fuera del juzgado, la presencia de Thunder se podía sentir incluso en su ausencia. El poderoso Mustang estaba de regreso en el rancho, recuperando lentamente su confianza bajo la cuidadosa atención de Emma. Pronto, sus verdugos volverían a enfrentarse a él, no como agresores crueles, sino como estudiantes reacios en el arte de la compasión y el cuidado. La verdadera pregunta era, ¿podrían los hombres que eligieron la violencia aprender a abrazar la gentileza? Sarah estaba apostando su rancho a esa posibilidad, pero solo el tiempo diría si las serpientes de acero podrían deshacerse de su naturaleza venenosa y encontrar la redención entre las mismas criaturas que una vez habían atormentado. Pasaron 6 meses como una temporada lenta en Whispering Pines Ranch. Las heridas físicas de Thunder habían sanado bajo el cuidado experto de Emma, aunque el orgulloso Mustang todavía mostraba signos de cautela con los extraños. Sarah pasó más tiempo con él todos los días, reconstruyendo su confianza mediante ejercicios suaves y comprensión paciente. El incidente con las serpientes de acero había dejado su huella, pero el espíritu de Thunder permaneció intacto. En una fresca mañana de otoño, Sarah estaba en la puerta principal del rancho con Carter y Emma, esperando el transporte de la prisión que entregaría a sus nuevos trabajadores reacios. El sol apenas había llegado a la cima de las montañas, pintando el cielo en tonos rosados y dorados que contradecían la tensión en el aire. Otros miembros del personal estaban ubicados estratégicamente alrededor de la propiedad, una medida de seguridad en la que Carter había insistido. «Recuerden», dijo Carter, revisando su radio por tercera vez, «tenemos botones de pánico instalados en todo el rancho.
Cualquier señal de problema, cualquier amenaza, lo cerraremos de inmediato. Su formación militar se reflejaba en la forma en que inspeccionaba el camino de acceso, siempre alerta, siempre preparado. Emma ajustó su botiquín médico, un hábito nacido de la energía nerviosa. He preparado la enfermería para cualquier incidente, aunque espero que no la necesitemos. Los caballos ya están agitados, pueden sentir que algo se avecina. Como para confirmar sus palabras, un coro de nerviosos relinchos llegó desde los prados cercanos. El estruendo de los motores anunció la llegada de 2 vehículos, una furgoneta de transporte de la policía seguida por la patrulla del sheriff Martínez. Los vehículos levantaron nubes de polvo cuando se detuvieron frente a la puerta. Sarah enderezó los hombros, preparándose para enfrentar a los hombres que habían traído tanto caos a su pacífico santuario. El sheriff Martínez salió primero, y su placa reflejó la luz de la mañana. Sarah asintió a modo de saludo, y luego se volvió para supervisar, mientras sus ayudantes comenzaban a descargar a los prisioneros. Las serpientes de acero emergieron una por una, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol. Sus uniformes de prisión habían sido reemplazados por ropa de trabajo, tejanos resistentes y botas pesadas. Pero sus actitudes parecían no haber cambiado. Rex salió el último. Su rostro lleno de cicatrices mostraba una mueca familiar mientras contemplaba el rancho. 6 meses de encarcelamiento habían hecho poco para suavizar sus durezas, aunque Sarah notó círculos oscuros bajo sus ojos que no habían estado allí antes. Los otros miembros de la pandilla, Snake, Blade, Hammer y Diesel, se agruparon alrededor de su líder, con un lenguaje corporal defensivo y hostil. «Bienvenidos a Whispering Pines Ranch», les dirigió Sarah, su voz resonando en el aire de la mañana. «Durante el próximo año, este será tu lugar de trabajo, tu oportunidad de redimirte, lo quieras o no», señaló la extensión del rancho detrás de ella. «Todas las mañanas te presentarás aquí al amanecer. Todas las noches te irás habiendo aprendido algo sobre responsabilidad, cuidado y respeto». La risa de Rex fue áspera, cortando sus palabras. «¿De verdad crees que puedes reformarnos con tu pequeño espectáculo de ponis?» Los miembros de su pandilla se rieron. Aunque Sarah notó que la risa del joven Diesel parecía forzada, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia los potreros donde los caballos observaban con las orejas aguzadas. «¿Reformarte?» La voz de Sarah adquirió un tono de acero. «Eso depende de usted, pero trabajará y aprenderá. ¿Sheriff?» Martínez dio un paso adelante y desdobló un documento. «Aquí están los términos de su liberación», anunció el sheriff. «Cualquier violación, cualquier acto de violencia, cualquier intento de dañar a los animales o al personal, cualquier incumplimiento de las instrucciones, resulta en el regreso inmediato a la cárcel para cumplir sus sentencias completas. Será monitoreado en todo momento. Esta es su única oportunidad, no la desperdicie». Carter avanzó y su presencia llamó la atención. «Estarán divididos. Aquí no hay dinámica de pandillas. Cada uno de ustedes será asignado a diferentes áreas del rancho, bajo diferentes supervisores». Este anuncio provocó nuevas protestas del grupo, pero la mirada severa de Martínez las silenció. «Rex, estás conmigo», declaró Sarah, haciendo que los ojos del líder de la pandilla se entrecerraran peligrosamente. «Trabajaremos con Thunder». Una oleada de tensión recorrió al grupo ante la mención del Mustang plateado que habían atormentado. «Resto de ustedes», continuó Carter. «Snake están en el establo. Cuchilla, cuarto de alimentación. Martillo, reparación de cercas. Diesel, estación de aseo. ¿Alguna pregunta?» Los hombres se arrastraron incómodos, y la realidad de su situación finalmente pareció asimilarse. «Sí, tengo una pregunta», gruñó Rex, dando un paso adelante.
¿Qué te hace pensar que no nos iremos sin más? Salir en la primera oportunidad que tengamos. Sara enfrentó su mirada desafiante con serena determinación. «Porque llevas monitores en los tobillos», respondió el sheriff Martínez por ella. «Porque cada salida está bajo vigilancia y porque en el fondo sabes que esto es mejor que una celda de prisión». Hizo una pausa, dejando que sus palabras asimilaran. «Esta es tu oportunidad de demostrar que eres más que simples matones, que lastiman a los animales por diversión. No lo desperdicies». Sara señaló los edificios del rancho detrás de ella. «Su orientación comienza ahora. Bienvenidos a su nueva vida, caballeros». Mientras el grupo era conducido a sus áreas asignadas, ella llamó la atención de Rex por última vez. El odio allí era inconfundible, pero debajo de él sintió algo más, un destello de incertidumbre, tal vez incluso miedo. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar, y Sara sabía que pondría a prueba los límites de todos. La capacidad de cambio de las serpientes de acero, su propia capacidad para mantener la fe en la redención, y lo más importante, la voluntad de Thunder de enfrentarse a sus torturadores nuevamente. El sol subió más alto en el cielo, marcando el comienzo de lo que prometía ser un viaje largo y desafiante hacia la rehabilitación. La primera semana en Whispering Pines Ranch puso a prueba la paciencia y la determinación de todos. El desafío de Rex se manifestó en cada tarea que Sara le asignó, desde la limpieza más simple del establo hasta los procedimientos básicos de cuidado de los caballos. Arrastró los pies, murmuró entre dientes y mantuvo un aire de resistencia hostil que puso a los caballos en vilo. Thunder en particular se agitaba cada vez que Rex entraba en su vecindad, con las orejas hacia atrás y las fosas nasales dilatadas ante el olor de su antiguo torturador. «Lo estás haciendo mal», dijo Sara con firmeza una mañana, observando a Rex rastrillar bruscamente el heno sucio del establo de Thunder. El Mustang plateado estaba afuera en el prado, mirando por la ventana con ojos cautelosos. Movimientos suaves y constantes. No estás atacando el suelo, estás limpiando el espacio de una criatura viviente. Rex se enderezó, su rostro lleno de cicatrices se contrajo por la frustración. «Es solo mierda de caballo», comenzó, pero Sara lo interrumpió. «Se trata de respeto», interrumpió. «Aquí todo es respeto. Por los animales, por su espacio, por su bienestar. Empezar de nuevo». A los otros serpientes de acero no les estaba yendo mucho mejor en sus roles asignados. Snake luchó con la naturaleza metódica del trabajo en el establo, y su impaciencia se manifestaba en el trabajo descuidado que debía rehacerse. La actitud agresiva de Blade en la sala de alimentación provocó el derrame de grano y mediciones incorrectas. El enfoque de Hammer para la reparación de cercas fue más destrucción que construcción. Solo Diesel, el más joven, mostró destellos de potencial. Sus manos, aunque inexpertas, eran naturalmente suaves durante las sesiones de aseo. Emma lo había notado hablando suavemente a los caballos cuando pensaba que nadie estaba mirando, aunque rápidamente volvía a adoptar una postura de tipo duro cada vez que los miembros de su pandilla estaban cerca. Al final de la primera semana, Sara convocó una reunión en el granero principal. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, motas de polvo bailando entre los rayos dorados, mientras los 5 hombres se reunían, apartados de los peones habituales del rancho. Los monitores naranjas de sus tobillos captaron la luz, un recordatorio constante de su situación. «Esto no está funcionando», anunció Sara, y su voz resonó en el interior de madera del granero. «Su resistencia no solo hace que su trabajo sea más difícil, sino que también afecta a los caballos. Estos animales pueden sentir sus actitudes, su ira y su falta de respeto,
y están respondiendo en consecuencia. Tal vez saben que no queremos estar aquí, respondió Rex, ganándose murmullos de acuerdo por parte de Snake y Blade. Tal vez puedan sentir que todo esto es una broma. Los ojos de Sarah se endurecieron. Eso fue lo que pensaste ese día. Cuando rodeaste a Thunder con tus cadenas y tu crueldad. ¿Fue todo solo una broma, entonces? El granero quedó en silencio. Los peones habituales del rancho observaban el enfrentamiento con tensa anticipación. ¿Quieres saber lo que pienso? Sarah continuó, acercándose a Rex. Creo que tienen miedo. Todos ustedes. Miedo del hecho de que estos animales que pensaban que estaban debajo de ustedes, estas criaturas que torturaron por diversión, en realidad puedan tener algo que enseñarles sobre la fuerza. No les tenemos miedo a algunos caballos, gruñó Hammer, pero a su voz le faltaba convicción. Sarah se volvió hacia él. ¿No? Entonces, ¿por qué te estremeces cada vez que uno de ellos te mira a los ojos? ¿Por qué retrocedes cuando se acercan a la valla? Se movió hacia el centro del grupo. Su voz llegó a todos los rincones del granero. Estos caballos que ves a tu alrededor, cada uno de ellos ha sobrevivido al abuso, el abandono y la crueldad, justo como lo que le hiciste a Thunder. Pero aquí está la diferencia. Aprendieron a confiar nuevamente. Encontraron el coraje para darle a los humanos otra oportunidad. Sarah señaló el puesto de Thunder, donde el Mustang plateado observaba. Ese caballo que torturaste fue rescatado del desierto apenas vivo. Lo dieron por muerto personas que, como tú, pensaban que era algo para usar y descartar. Pero míralo ahora. Cada día él elige confiar, intentar, seguir adelante. Las serpientes de acero se movieron incómodas. Incluso la perpetua mueca de desprecio de Rex vaciló ligeramente. Sarah aprovechó su ventaja. A partir de hoy, las cosas cambian. Cada uno de ustedes pasará una hora cada mañana simplemente observando a los caballos. Sin trabajar, sin hablar, simplemente observando. Aprendan cómo se mueven, cómo interactúan, cómo se comunican. Tal vez entonces comiencen a comprender cómo es la verdadera fuerza. ¿Y si nos negamos? Rex lo desafió, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Sarah sonrió, pero no había calidez en ella. Entonces podrá explicarle al juez Harrison por qué prefiere una celda a una hora de observación tranquila. Usted elige. Mientras el grupo se dispersaba hacia las tareas asignadas, Sarah notó que Diesel se quedaba atrás. El más joven de la serpiente de acero parecía estar luchando con algo. Su habitual fachada dura se agrietaba ligeramente. «¿Señorita Matthews?», llamó suavemente, mirando nerviosamente a los miembros de su pandilla que se marchaban. «El caballo, que estoy cuidando, la yegua marrón. ¿Está bien si hablo con ella de vez en cuando?». La expresión de Sarah se suavizó. «Está más que bien, Diesel. Es exactamente lo que deberías estar haciendo». Ella lo vio alejarse rápidamente, con una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Quizás, después de todo, había esperanza de redención, incluso si llegaba una pequeña revelación a la vez. Las sesiones de observación diarias trajeron cambios inesperados en Whispering Pines Ranch. Cada mañana, antes de que comenzara el trabajo regular, los 5 miembros de los Serpientes de Acero se sentaban tranquilamente en diferentes puntos alrededor del pasto principal, observando a los caballos realizar sus rutinas matutinas. Al principio, lo trataron como un castigo. Rex se recostaba contra la cerca con expresión oscura, mientras Snake y Blade hacían alarde de su aburrimiento. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Diesel fue el primero en mostrar verdadero interés. Su rostro joven se iluminó cuando notó patrones en el comportamiento de los caballos. La forma en que se comunicaban,
a través de movimientos sutiles de las orejas, cómo establecían su jerarquía a través del lenguaje corporal en lugar de la fuerza. Para sorpresa de todos, Hammer fue el siguiente. Su habitual comportamiento agresivo se suavizó mientras observaba a los poderosos animales elegir la cooperación en lugar del conflicto. Esa mañana en particular, Sara se encontraba en el punto de observación que había designado para Rex, cerca del lugar de pastoreo favorito de Thunder. El líder de la pandilla con cicatrices estaba sentado en un cubo volcado, su habitual mueca de desprecio reemplazada por una expresión de fascinación renuente, mientras observaba a Thunder guiar a su rebaño a través de su rutina matutina. «Fíjate, que él nunca los obliga», dijo Sara en voz baja, rompiendo su silencio habitual. «Thunder es el líder, pero no necesita cadenas ni violencia para demostrarlo. Los demás lo siguen porque se ha ganado su confianza». Rex no respondió, pero vio que su mandíbula se tensaba ante la mención de cadenas. Al otro lado del campo, Emma estaba realizando un control de salud de rutina en uno de los rescates más recientes, una yegua asustadiza llamada Luna. Diesel, que había terminado su hora de observación, la estaba ayudando, sus manos sorprendentemente firmes mientras ayudaba a mantener quieta a la yegua. «Tranquila, niña», lo escucharon murmurar, su voz transportada por la brisa de la mañana. «Nadie te hará daño aquí». «Tu miembro más joven», le comentó Sara a Rex, «está empezando a entender». Rex se movió incómodo en su cubo. «El diésel siempre ha sido blando», murmuró, pero en su voz faltaba el habitual desprecio. «¿Es eso lo que ves cuando lo miras ahora?» «Suavidad», lo desafió Sara, «porque lo que veo es a alguien aprendiendo verdadera fuerza, del tipo que construye, en lugar de derribar». Hizo un gesto hacia donde Diesel ahora estaba acariciando suavemente el cuello de Luna. La yegua nerviosa se relajó gradualmente bajo su toque. Thunder eligió ese momento para acercarse a su punto de observación, su abrigo plateado brillando, bajo el sol de la mañana. Rex se tensó visiblemente, sus manos agarrando los bordes del cubo. El Mustang se detuvo a unos metros de distancia, con sus ojos inteligentes fijos en el hombre que una vez lo había torturado. «Él te recuerda», dijo Sara en voz baja. «Los caballos nunca olvidan, pero míralo, él elige acercarse de todos modos. Eso es coraje, Rex, verdadero coraje». Thunder se acercó un paso más, con las orejas hacia adelante con interés, en lugar de inmovilizadas por el miedo o la ira. La respiración de Rex se había acelerado ligeramente. «¿Por qué?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. «¿Por qué se acercaría a mí después de lo que hicimos?». Era la primera vez que reconocía que sus acciones estaban mal y Sara no pasó por alto el significado del momento. «Porque los caballos viven en el presente», explicó. «Reaccionan ante quién eres ahora, no ante quién eras ayer. Si les muestras respeto, si demuestras que puedes confiar en ti, te darán la oportunidad de ganarte esa confianza». Hizo una pausa, observando a Thunder pastar pacíficamente cerca. «La pregunta es, ¿estás dispuesto a ganártelo?». Antes de que Rex pudiera responder, una conmoción surgió desde la dirección de los establos. Al parecer, Snake había decidido saltarse su hora de observación y estaba discutiendo en voz alta con Carter sobre el horario de limpieza del establo. Las voces elevadas resonaron en el tranquilo aire de la mañana, perturbando la tranquila rutina de los caballos. Sara observó cómo la cabeza de Thunder se levantaba bruscamente y sus orejas giraban hacia el disturbio. Pero en lugar de salir corriendo, el Mustang se mantuvo firme, colocándose entre el ruido y su manada. Fue una medida de líder, más protectora que agresiva. ¿Ves eso?, Sara le preguntó a Rex.
Él no está corriendo, no está atacando, está evaluando la situación, protegiendo a su familia. Así es como se ve el verdadero liderazgo. Sata puso de pie y se sacudió los vaqueros. Algo en lo que pensar mientras limpias su puesto hoy. Mientras se alejaba para lidiar con la situación en los establos, notó que Rex permanecía sentado, con los ojos todavía fijos en Thunder. El Mustang había vuelto a pastar, pero permaneció en una posición donde pudiera observar tanto a su rebaño como al hombre en el cubo, alerta pero sin miedo, cauteloso pero no hostil. La sesión de observación de la mañana había superado la hora programada, pero Sarah no llamó a Rex. Algunas lecciones no podían limitarse a un cronograma estricto y sospechaba que este momento de tranquilidad entre el hombre y el caballo podría ser más valioso que cualquier tarea que ella pudiera asignar. Desde el otro lado del campo. Todavía se podía escuchar la voz de Diesel, suave y alentadora, mientras ayudaba a Emma con sus exámenes. El contraste entre su comportamiento gentil actual y su anterior comportamiento de tipo duro fue sorprendente. Fue un cambio pequeño, pero significativo, una grieta en el endurecido exterior que las serpientes de acero habían construido a su alrededor. La verdadera pregunta era si los demás, particularmente su líder, se permitirían sufrir transformaciones similares. Mientras Sarah observaba a Rex finalmente levantarse y caminar lentamente hacia los establos, sus movimientos más pensativos que enojados, sintió un rayo de esperanza. A veces, los corazones más duros eran simplemente los que más necesitaban. Curación. La transformación de las serpientes de acero continuó a diferentes ritmos, como arroyos que fluyen desde la misma montaña a diferentes velocidades. 3 meses después de iniciar su programa de rehabilitación, los cambios se estaban volviendo más evidentes, aunque no sin continuos desafíos. El sol de la mañana encontró a Diesel en la estación de aseo, sus hábiles manos ahora trabajando, con confianza en la enredada melena de una yegua mientras le hablaba en tonos suaves y alentadores. ¿Quién hubiera pensado que el niño lo tenía dentro? Carter reflexionó ante Sarah mientras observaban desde la puerta del granero. Tiene un verdadero don con los nerviosos. De hecho, Diesel se había convertido en la persona a quien acudir para trabajar con los residentes más asustadizos del rancho, y su gentil paciencia vencía incluso a los caballos más traumatizados. Hammer también había mostrado un progreso notable. Su enfoque destructivo inicial para la reparación de cercas había evolucionado hasta convertirse en una artesanía meticulosa. Ahora se enorgullecía de su trabajo, revisando una y otra vez cada poste y barandilla para garantizar la seguridad de los caballos. La energía agresiva que alguna vez lo había definido estaba siendo canalizada hacia propósitos constructivos. Snake y Blade se mantuvieron más resistentes, aunque incluso ellos mostraron sutiles signos de cambio. Su trabajo, aunque todavía realizado con evidente desgana, se había vuelto más cuidadoso, más considerado. Sarah había sorprendido a Snake escondiendo zanahorias a sus caballos asignados cuando pensaba que nadie estaba mirando, mientras que Blade había desarrollado un interés inesperado en la mezcla adecuada de suplementos alimenticios, pero fue Rex quien presentó el caso más complejo. La transformación del líder de la pandilla no fue ni fácil ni sencilla. Su interacción con Thunder durante esa sesión de observación matinal había marcado un punto de inflexión, pero su progreso desde entonces había estado marcado por pasos hacia adelante y hacia atrás, como una danza entre su antigua identidad y la posibilidad de algo nuevo. «Tu forma está mejorando», comentó Sarah una tarde, viendo a Rex demostrar una nueva conciencia en cómo se movía alrededor del puesto de Thunder.
El Mustang plateado estaba cerca, con las orejas hacia adelante con interés en lugar de inmovilizadas por el miedo. Estás empezando a leer mejor su lenguaje corporal. Rex gruñó sin comprometerse, pero Sarah notó cómo ajustó su posición cuando Thunder se movió ligeramente. No es lo que esperaba, admitió finalmente Rex, en voz baja. Ninguno de ellos lo es. Son... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Son individuos, finalizó Sarah por él, cada uno con su propia personalidad, su propia historia, no solo animales a los que dominar o controlar. Las manos de Rex se detuvieron en el rastrillo que sostenía. Su rostro lleno de cicatrices estaba pensativo. El momento fue interrumpido por una repentina conmoción en el paddock principal. Un nuevo caballo rescatado, recién llegado de un caso de negligencia, entró en pánico durante un control veterinario de rutina. El joven semental ahora corría por el recinto y su miedo amenazaba con extenderse a los demás caballos. Sin pensar, Rex dejó caer su rastrillo y avanzó hacia el prado. Sarah observó, lista para intervenir, mientras él se acercaba a la valla. Pero en lugar de la respuesta agresiva que podría haber esperado de él meses atrás, los movimientos de Rex fueron mesurados y cuidadosos. «Tranquilo», lo escuchó gritar. Su voz generalmente áspera se suavizó hasta convertirse en un tranquilo estruendo. «Tranquilo, grandullón, nadie te hará daño aquí». El aterrorizado semental disminuyó la velocidad, sus oídos girando hacia la voz de Rex. Detrás de ellos, Thunder se había acercado a la valla y su tranquila presencia parecía influir en la situación. Emma, que había estado intentando acercarse al caballo asustado con una cuerda, se detuvo sorprendida. Rex continuó hablando, su voz manteniendo esa gentileza inesperada. «¿Estás bien? Mira a Thunder, él sabe que estás a salvo. Todos sabemos lo que es tener miedo, ¿no?» El nuevo caballo se calmó gradualmente y sus movimientos frenéticos se redujeron a un ritmo nervioso. Rex permaneció en la cerca, hablando en voz baja, hasta que Emma pudo acercarse y asegurar la cuerda principal. La crisis potencial se había evitado, transformada en un momento de conexión inesperada. «Eso estuvo bien hecho», dijo Sarah en voz baja, mientras Rex se alejaba de la cerca. Se encogió de hombros incómodo. Su habitual máscara defensiva volvió a su lugar, pero no con tanta firmeza como antes. «Yo solo sé cómo es», murmuró. «Sentirse acorralado, pensar que todos están en tu contra». Volvió a mirar al caballo que ahora se estaba calmando. «A veces simplemente necesitas que alguien te diga que está bien». Sarah notó que Diesel observaba desde la estación de aseo. Su rostro joven mostraba una mezcla de sorpresa y algo así como orgullo por la muestra de gentileza de su líder. Incluso Snake y Blade, que limpiaban los puestos cercanos, habían hecho una pausa en su trabajo para presenciar este lado inesperado de su normalmente endurecido jefe. «El caballo al que ayudaste hoy», dijo Sarah, «provino de una situación en la que la gente le falló. Usó la fuerza en lugar de la paciencia, el miedo en lugar de la comprensión». Dejó que sus palabras asimilaran antes de continuar. «Pero mírenlo ahora. Ya está aprendiendo a confiar nuevamente para darle a los humanos otra oportunidad». La mandíbula de Rex se apretó, pero no respondió. En cambio, caminó de regreso al puesto de Thunder y recogió su rastrillo desechado. El Mustang plateado lo siguió, deteniéndose en la puerta del cubículo para observar a Rex trabajar. Esta vez, cuando Rex habló en voz baja con el caballo, no comprobó si alguien estaba mirando primero. Sarah sonrió para sí misma mientras se alejaba. Las serpientes de acero todavía eran un trabajo en progreso y su transformación estaba lejos de estar completa. Pero momentos como estos, en los que la compasión atravesó sus endurecidos exteriores, demostraron que el cambio era posible
incluso en los corazones más improbables. Las estaciones cambiaron en Whispering Pines Ranch. El verano se desvaneció en otoño con toques de oro y carmesí pintando las colinas circundantes. 6 meses después de su programa de rehabilitación, los Serpientes de Acero se habían convertido en una parte integral, aunque todavía complicada, de las operaciones diarias del rancho. La transformación en su comportamiento, aunque no completa, era innegable. Esa mañana en particular, Sara estaba en el prado principal, observando cómo se desarrollaba una escena inesperada. Rex estaba trabajando con Thunder en el corral redondo. El Mustang plateado se movía en respuesta fluida a las silenciosas órdenes del líder de la pandilla. Atrás quedó la presencia dura y dominante que primero había aterrorizado al caballo. En su lugar había un enfoque cuidadoso, casi reverencial, que hablaba de lecciones de respeto y confianza aprendidas con esfuerzo. «Mira sus manos», le susurró. Emma a Sara, ambas mujeres observaban desde la distancia. Sin tensión, sin agresión, Thunder Lee su lenguaje corporal perfectamente. De hecho, el Mustang parecía bailar a un ritmo tácito, respondiendo al más mínimo cambio en la postura de Rex con elegante precisión. Cerca de allí, Diesel había pasado del cuidado básico a ayudar a Emma con procedimientos médicos más complejos. Su tacto suave y su presencia tranquilizadora habían demostrado ser invaluables a la hora de tratar caballos nerviosos o heridos. Hoy estaba limpiando cuidadosamente una herida en la pierna de una potra joven. Sus movimientos eran seguros, pero tiernos. «Eres bueno con ella», comentó Emma, acercándose para comprobar su trabajo. El rostro de Diesel se sonrojó de orgullo, aunque trató de ocultarlo. «Me recuerda al pony de mi hermana cuando era niño», admitió en voz baja, con cuidado de no dejar que sus compañeros de pandilla lo escucharan. Antes, todo lo demás pasó. Las otras serpientes de acero habían encontrado sus propios nichos dentro del ecosistema del rancho. Las habilidades de carpintería recientemente descubiertas por Hammer habían llevado a mejoras en toda la propiedad. Establos más fuertes, estaciones de alimentación mejor diseñadas e incluso un nuevo corral de rehabilitación para caballos. Heridos, sus enormes manos, alguna vez utilizadas para la violencia, ahora creadas con sorprendente delicadeza, Snake y Blade, aunque seguían siendo los más resistentes al cambio, habían desarrollado una vena competitiva en su trabajo que Sara fomentaba astutamente. Sus áreas de establos ahora eran mantenidas con precisión militar, cada hombre decidido a superar al otro en limpieza y eficiencia. No era exactamente amistad con los caballos, pero estaba muy lejos de su indiferencia hostil inicial. «Señorita». «¿Matthews?» Carter se acercó con expresión preocupada. «Tenemos una situación que debes conocer». Condujo a Sara a la oficina, donde la esperaba el sheriff Martínez con expresión grave. «Tenemos informes de que otra banda de motociclistas se está mudando al área», explicó el sheriff sin preámbulos. «Los Night Riders tienen historia con los Steel Serpents y se dice que no están contentos con la nueva carrera profesional de sus antiguos rivales». La mandíbula de Sara se tensó. «¿Han hecho alguna amenaza?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Martínez asintió, con gravedad. «Han estado preguntando por la ciudad sobre el rancho, haciendo comentarios sobre motociclistas suaves que juegan con caballos. Estamos aumentando las patrullas en el área, pero...» Se interrumpió, dejando tácito el potencial de problemas. Afuera, el sonido de la voz de Rex llegaba a través de la ventana mientras trabajaba con Thunder. Sara sabía que los cambios en él eran reales, pero ¿cómo resistirían la presión de su viejo mundo? La misma pregunta se aplica a todas las serpientes de acero. Su transformación aún era frágil y aún estaba probando sus alas. «Deberíamos decírselo»,
preguntó Carter, mirando por la ventana mientras Diesel conducía a la joven potra de regreso a su establo, hablándole en voz baja durante todo el camino. Sarah consideró la pregunta detenidamente. Los serpientes de acero todavía estaban cumpliendo su condena. Todavía usaban sus monitores de tobillo, pero se habían ganado cierta confianza a lo largo de los meses. Más importante aún, habían comenzado a recuperar su propio respeto por sí mismos. Sí, decidió finalmente. Necesitan saberlo. En cierto modo, ahora este también es su hogar. Tienen derecho a saber si está amenazado. Las palabras la sorprendieron incluso cuando las dijo, pero sabía que eran ciertas. En algún momento del camino, el programa de rehabilitación se había convertido en algo más que una simple alternativa a la pena de cárcel. Como para enfatizar el punto, el claro relincho de Thunder resonó por todo el rancho, seguido por la risa profunda de Rex, un sonido que habría sido inimaginable hace 6 meses. Sarah se acercó a la ventana y observó cómo el ex líder de la pandilla acariciaba el cuello del Mustang plateado con genuino afecto. «Reúnalos a todos después de alimentarlos por la noche», le dijo a Carter. «Necesitan oír esto de nosotros, no de los rumores en la ciudad». Se volvió hacia el sheriff Martínez. «¿Y Elena? Asegúrate de que tus ayudantes sepan que si algo le sucede a mis caballos, a cualquiera de ellos, tendrán que pagar un infierno». El sheriff asintió, entendiendo el acero bajo el exterior tranquilo de Sarah. Las próximas semanas pondrían a prueba a todos en Whispering Pines Ranch, no solo la transformación de las serpientes de acero, sino también los lazos de confianza y respeto que se habían construido con tanto cuidado. Cuando el sheriff se fue, Sarah observó a Rex llevar a Thunder de regreso a su establo, el hombre y el caballo moviéndose en perfecta armonía. La cuestión no era solo si las serpientes de acero podrían mantener su progreso bajo presión, sino si elegirían defender la nueva vida que habían encontrado aquí. Sospechaba que la respuesta definiría no solo su rehabilitación, sino también su redención. El ambiente en la reunión de la noche era tenso mientras Sarah explicaba la situación a los serpientes de acero. Los 5 hombres se sentaron en el granero principal. Sus expresiones se volvieron más oscuras cuando se enteraron de la presencia de los Night Riders en el área. El rostro lleno de cicatrices de Rex era ilegible, pero sus manos se habían cerrado en puños ante la mención de sus viejos rivales. Entonces, «¿Qué pasa ahora?», preguntó Diesel, su joven voz tensa por la preocupación. Estaba parado cerca del establo de la potra que había estado tratando, con una mano acariciando distraídamente su nariz. «¿Ellos van a venir aquí?» «No lo sabemos», respondió Sarah con sinceridad. «El sheriff Martínez ha aumentado las patrullas y estamos mejorando nuestros sistemas de seguridad, pero quería que todos escucharan esto directamente de mí». Hizo una pausa, estudiando el rostro de cada hombre. «Esta también es tu casa ahora. Tienes derecho a saber si está amenazada». Snake dejó escapar una risa áspera. «¿En casa? Todavía usamos monitores en los tobillos. Estamos aquí porque es mejor que la cárcel». Pero a su voz le faltaba convicción, y sus ojos se fijaban en los caballos que había estado cuidando durante meses. «Lo somos». Hammer habló inesperadamente. «Mira a tu alrededor, Snake. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu bicicleta? ¿En la antigua vida?» Sus enormes manos, ahora callosas por la construcción en lugar de por la lucha, señalaron el granero que los rodeaba. «Este lugar es diferente». Rex se puso de pie de repente, moviéndose hacia la puerta del granero para contemplar el rancho que se oscurecía. La silueta distintiva de Thunder era visible en el prado. El pelaje del Mustang plateado reflejaba los últimos rayos del atardecer. «Los Night Riders», dijo lentamente, «no son como nosotros. No solo causan problemas,
sino que destruyen cosas. Verán este lugar como un símbolo de nuestra debilidad. Entonces se equivocan, declaró Diesel con inesperada firmeza. Lo que hemos aprendido aquí no es debilidad, es un tipo diferente de fortaleza. Vaciló un poco cuando todos los ojos se volvieron hacia él, pero continuó. Los caballos me enseñaron eso. Sara observó el intercambio con cuidadosa atención. Este fue un momento crucial, no solo para la seguridad del rancho, sino también para la rehabilitación de los serpientes de acero. Su respuesta a esta amenaza revelaría cuán profunda fue realmente su transformación. Señora Matthews, Rex se alejó de la puerta con el rostro serio. Esas mejoras de seguridad, ¿qué estás planeando exactamente? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la simple curiosidad. Cámaras, mejor iluminación, puertas reforzadas, respondió Carter desde su posición cerca de la pared. Pero nuestra mejor defensa es la vigilancia. Todo el mundo debe estar alerta y denunciar cualquier cosa sospechosa. Eso no es suficiente. Habló Blade por primera vez. A los Night Riders no les importarán las cámaras. Esperarán una oportunidad y atacarán cuando seamos vulnerables. Sus años de experiencia en pandillas tiñeron sus palabras con una certeza sombría. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Sara, aunque tenía la sensación de que sabía lo que se avecinaba. Las serpientes de acero intercambiaron miradas. Años de trabajo juntos les permitieron comunicarse sin palabras. «Déjanos ayudar», dijo Rex finalmente. «Realmente ayuda. Sabemos cómo piensan, cómo operan. Podemos establecer vigilancias y organizar patrullas». Dudó y luego añadió: «Podemos proteger este lugar. Los caballos no merecen quedar atrapados en medio de la estupidez humana. No otra vez». La referencia a sus propias acciones pasadas flotaba en el aire. Sara estudió el rostro de Rex y no vio al motociclista arrogante que había llegado por primera vez a su rancho, sino a un hombre que había aprendido duras lecciones sobre responsabilidad y cuidado. «Sus monitores de tobillo», le recordó suavemente. «Su movimiento restringido es parte de su sentencia». Pero mientras lo decía, estaba pensando en formas de sortear este obstáculo. «Hable con el juez», sugirió Hammer. «Explique la situación. Hemos demostrado nuestra valía estos últimos meses, ¿no? Ganémonos un poco más de confianza». Emma, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Sara, tienen razón. Los caballos perciben el peligro antes que nosotros, y estos hombres han aprendido a leer a los caballos, a comprender sus reacciones. Esa es una ventaja que necesitamos». Sara miró alrededor del granero, a los rostros de los hombres, que habían llegado como enemigos y de alguna manera se habían convertido en protectores. Los caballos en sus establos observaban con ojos brillantes e inteligentes su propio juicio, quizás más digno de confianza que las suposiciones humanas sobre la rehabilitación y la redención. «Hablaré con el juez Harrison mañana», decidió. «Pero comprenda algo, si él acepta modificar sus restricciones, esa confianza es en ambos sentidos. No se trata de volver a las viejas costumbres. Se trata de utilizar lo que ha aprendido aquí para proteger algo valioso». Rex asintió lentamente y sus ojos regresaron al prado de Thunder. «Lo entendemos», dijo, y por una vez su voz no tenía ningún rastro de su antigua dureza. «Vale la pena proteger algunas cosas de la manera correcta». Cuando la reunión terminó, Sara notó que Diesel se demoraba con la joven potra con expresión preocupada. «No la lastimarán», dijo Rex en voz baja, sorprendiendo a todos al acercarse a su miembro más joven. «No los dejaremos». Las palabras fueron una promesa, no solo para Diesel, sino para todo Whispering Pines Ranch. La noche cubrió el rancho como una manta y los caballos se adaptaron a su rutina nocturna.
Pero había una nueva energía en el aire, un sentido de propósito que iba más allá de la mera rehabilitación. Las serpientes de acero habían encontrado algo que valía la pena defender y al hacerlo habían dado un paso más hacia su propia redención. La reunión de Sarah con el juez Harrison resultó más exitosa de lo que nadie esperaba. El juez, impresionado por los informes detallados del progreso de los serpientes de acero y convencido por la verdadera amenaza que representan los Knight Riders, acordó modificar las restricciones de sus monitores de tobillo. Ahora se les permitiría moverse libremente por toda la propiedad del rancho, aunque cualquier intento de salir desencadenaría alertas inmediatas. No se equivoquen, había advertido el juez, fijando a cada hombre una mirada severa durante la audiencia. Esto es una prueba. Demuestren que mi confianza no está fuera de lugar. Los serpientes de acero asintieron solemnemente y su bravuconería habitual fue reemplazada por algo que parecía notablemente responsabilidad. Ahora, 2 semanas después, su compromiso se estaba poniendo a prueba. Bajo la dirección de Carter, habían establecido un sistema de seguridad integral que combinaba su conocimiento de las tácticas de las pandillas con su recién adquirida comprensión de los ritmos del rancho. Rex, aprovechando su experiencia como líder de una pandilla, había organizado patrullas rotativas que mantenían la propiedad bajo vigilancia constante. Los cambios en los hombres fueron sorprendentes. Snake, que alguna vez fue hosco y resistente, ahora se enorgullecía de enseñar a los nuevos peones del rancho cómo detectar señales de manipulación en las cercas. Blade había desarrollado una extraña habilidad para detectar cuando los caballos estaban agitados por presencias desconocidas, canalizando su anterior agresión hacia un estado de alerta protector. Las habilidades de carpintería de Hammer encontraron un nuevo propósito al reforzar los puntos vulnerables alrededor del rancho, mientras que el trato gentil de Diesel con los caballos lo hizo invaluable para mantenerlos tranquilos durante los controles de seguridad. Pero fue la transformación de Rex la que resultó más notable. Los caballos siempre lo saben primero, le explicó Rex a Sarah una noche mientras caminaban por el perímetro. Thunder caminaba libremente junto a ellos, su abrigo plateado brillando en el crepúsculo. Antes de que veamos algo, antes de que escuchemos algo, ellos lo sienten. Nunca antes había entendido eso. Sarah asintió, observando cómo las orejas de Thunder se aguzaban hacia adelante, explorando el paisaje cada vez más oscuro. Sobreviven estando alerta, dijo, confiando en sus instintos, algo que tú también has aprendido a hacer, lo he notado. El rostro lleno de cicatrices de Rex se suavizó ligeramente. Este lugar, estos animales, nos cambiaron. No solo cómo actuamos, sino cómo pensamos. Hizo una pausa. Su mano inconscientemente se estiró para acariciar el cuello de Thunder. Los Knight Riders no entenderán eso, lo verán como una debilidad. ¿Es eso lo que ves ahora?, Sarah preguntó en voz baja. ¿Debilidad? Antes de que Rex pudiera responder, la cabeza de Thunder se levantó bruscamente y sus fosas nasales se dilataron. Por todo el rancho, otros caballos comenzaron a moverse y sus movimientos nerviosos crearon una onda de tensión en la creciente oscuridad. «Algo anda mal», dijo Rex en voz baja y urgente. Cogió la radio que llevaba en el cinturón, otra señal de confianza del juez. «Todos los puntos, regístrese. Tenemos caballos nerviosos aquí». Las respuestas crepitaron rápidamente. Snake informó movimiento en los árboles cerca de la cerca norte. Blade había visto huellas de neumáticos desconocidas junto a la puerta trasera. Hammer y Diesel confirmaron que los caballos en el establo estaban cada vez más agitados. «Nos están poniendo a prueba», gruñó Rex. Sus viejos instintos de pandilla
fusionándose con los nuevos protectores, observando cómo reaccionamos. Se volvió hacia Sara con expresión seria. «Entra, nosotros nos encargaremos de esto». Pero Sara se mantuvo firme. «Este es mi rancho», le recordó con firmeza. «No huyo de las amenazas». Thunder se acercó a ella y su poderosa presencia fue un consuelo en la creciente oscuridad. La radio volvió a crujir. La voz de Diesel, tensa por el miedo controlado. Varias bicicletas acercándose desde la carretera norte, luces apagadas, avanzando rápido. Los Night Riders finalmente habían hecho su movimiento. La mano de Rex fue al cuello, de Thunder el gesto casi inconsciente. «No dejaremos que lastimen a nadie», dijo, y Sara supo que se refería tanto a caballos como a humanos. «Esta vez no, aquí no». Al otro lado del rancho, los serpientes de acero ocuparon sus posiciones practicadas. Se habían preparado para este momento, no con cadenas y violencia como en sus antiguas vidas, sino con estrategia y protección, como exigía su nuevo propósito. Los Night Riders estaban a punto de descubrir que los hombres que consideraban blandos habían encontrado un tipo diferente de fuerza. Sara observó cómo Rex dirigía a su equipo con tranquila autoridad, sus órdenes claras y enfocadas. El miembro de la pandilla asustado y violento que había llegado por primera vez a su rancho ya no estaba, reemplazado por alguien que entendía el verdadero significado del poder y la responsabilidad. Thunder se mantuvo firme junto a ellos, con las orejas hacia adelante, su presencia como un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Los Night Riders podrían estar acercándose con intenciones de destrucción, pero encontrarían algo inesperado esperándolos. No solo criminales reformados, sino hombres que habían encontrado algo que valía la pena proteger. A medida que el sonido de las motocicletas que se acercaba, Sara sonrió sombríamente en la oscuridad. La prueba final de la transformación de las serpientes de acero estaba a punto de comenzar, y tenía la sensación de que a sus antiguos rivales les esperaba una sorpresa. A veces, la mayor fortaleza no provenía de la capacidad de causar daño, sino de la sabiduría para prevenirlo. La verdadera batalla por Whispering Pines Ranch estaba a punto de comenzar y sus defensores estaban listos. No con violencia, sino con algo mucho más poderoso, la determinación inquebrantable de quienes habían encontrado su verdadero propósito. A continuación, tienes dos historias destacadas más directamente en tu pantalla. Si este dio en el blanco, no querrás dejarlos pasar. Simplemente haz clic y compruébalos. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna carga nuestra.